Muy buen día. Mi nombre es Abel Alejandro Coronado Iruega. Es un gusto para mí presentarles un material desarrollado para mostrar el análisis de datos del INEGI con técnicas de ciencia de datos. En muy resumidas cuentas, puedo decir que este material consiste en que tú vas a poder utilizar el navegador web para abrir código que se va a ejecutar en el navegador web, en la nube de Google, pero que ese código va a descargar datos del INEGI y vas a ir ejecutando paso a paso algunas líneas de código en Python y como resultado vas a obtener un par de mapas que analizan cierta problemática en particular que iremos platicando poco a poco, ¿no? El objetivo de esto entonces es que puedas tener un primer contacto de una manera muy sencilla, muy fácil, con el único requerimiento es pues tener una cuenta de Gmail y un navegador web conectado a Internet, ¿no? O sea, una computadora con Internet y una cuenta de Gmail serán suficientes para seguir el tutorial. La estrategia que yo quiero seguir el día de hoy para mostrar este material es primero revisar el material escrito que se encuentra en mi blog. Les haré llegar la liga para que puedan ver ustedes directamente el blog y analizarlo con más calma. Bueno, yo le voy a dar una revisada general a ese pequeño blog en donde voy a ir puntualizando algunos aspectos relevantes del tema. Después, lo que voy a hacer es pasarme a ejecutar el cuaderno de Júpiter que vamos a usar. Los cuadernos de Júpiter, para quien no sepa, es código en Python que puede ser ejecutado desde el navegador web. Entonces voy a ejecutar estos cuadernos, un solo cuaderno de Júpiter, en donde voy a ir explicando ahora directamente con la ejecución en vivo para que el que me quiera seguir lo pueda ir haciendo y al final pues tengas el resultado del análisis buscado, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. El primer paso será que yo les comparta mi pantalla para poder. Muy bien. Entonces, yo creo que ustedes ya están viendo mi pantalla en este momento. Voy a minimizar esta ventanita. Y el tutorial se llama GeoBig Data desde la nube de Google. Tal vez la primera reflexión que me gustaría compartir con ustedes consiste en que ¿por qué elegir Google, no? Bueno, les tengo que confesar o les tengo que expresar que este material yo lo he intentado distribuir, compartir con cientos de personas y he intentado múltiples maneras de distribuir este conocimiento. Es decir, este básicamente es código de procesamiento masivo de información, no es lo que llamamos Big Data, no es código que procesa Big Data. ¿Por qué Big Data? Bueno, para empezar, porque vamos a procesar datos del censo y esos son miles, cientos de miles y millones de registros, depende del nivel que tú decidas eh, para hacer tu análisis. Sin embargo, pues rápidamente eso se vuelve mucha información. Por ahí hay una vieja definición de Big Data que dice, si no cabe en Excel, es Big Data. Bueno, en este caso particular aplica muy bien, porque en el caso de los datos de las manzanas urbanas que vamos a trabajar el día de hoy, son más de 1.2 millones, no cabría en Excel, porque Excel tiene un límite como de 1 millón y cacho. Y en el caso de el de NUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, pues tiene más de 5 millones, mucho menos va a caber en Excel, ¿no? Entonces, esta muy acelerada definición de Big Data, pues se aplica muy bien para este escenario en particular. Y entonces, dado que no podemos utilizar herramientas tradicionales para hacer el procesamiento de Big Data, entonces, necesitamos instalar algún tipo de tecnología que aproveche mejor los recursos computacionales, ¿no? Y ese es el denominado Apache Spark, ¿no? Apache Spark es un motor de procesamiento distribuido que nos va a permitir aprovechar múltiples hilos de ejecución en una laptop, en una computadora o en este caso en la nube de Google y nos va a permitir procesar la información de una manera muy rápida y eficiente. El problema es que en los otros intentos que yo había realizado,
em, siempre había tenido problemas en la distribución del código para que se pudiera ejecutar correctamente. Entonces, lo que hoy día me resuelve la nube de Google es que tú con 2 clics ya tengas todo instalado o que tengas todo listo para la instalación y que la instalación tarde 3 minutos y ya, ¿no? Entonces, a mí eso me parece sensacional y es profundamente didáctico e interesante. Obviamente esto va a tener limitaciones, pero es suficientemente robusto como para que podamos llevar a cabo los ejercicios. Entonces, por eso la nube de Google, ¿no? Más adelante van a ver que en este tutorial pongo unas ligas de otros tutoriales en donde están particularmente un ejercicio donde te enseño a instalar toda la tecnología necesaria de Apache Spark, Apache Sedona y todas estas librerías de Python en una máquina de Windows 10. Entonces, vas a tener la posibilidad de zambullirte más profundamente si quieres avanzar en este conocimiento del manejo de Big Data. Pero por lo pronto veremos la nube. Una nota cultural antes de continuar ya directamente. Eh, en- yo creo que como está de moda para muchas personas en octubre de 2022, estamos fascinados con la liberación de esta tecnología denominada DALL-E, ¿no? Que DALL-E es esta tecnología en donde tú escribes un texto y te genera una imagen. Bueno, todas las imágenes, digamos, decorativas de este tutorial fueron hechas por mí y por DALL-E. Más por DALL-E que por mí, por supuesto. Pero bueno, ahí está una ciudad flotante en las nubes. Bien, pues como les decía, este taller tiene la finalidad de procesar grandes cantidades de datos en la nube de Google, en donde solo vamos a requerir el navegador web y una cuenta de Gmail. Entonces, el primer paso para ejecutar o desarrollar este, este tutorial consiste en em, llevar a cabo, en conectarse al lugar en donde tengo alojado el código que vamos a ver, ¿no? En este caso es un sitio denominado GitHub. GitHub es esta tecnología en la nube que nos permite mm, distribuir y compartir código. Es la base de muchísimos proyectos de software libre. Entonces, este cuaderno en particular que les voy a compartir es software libre, creado por mí y obviamente, pues, fundamentado en varias librerías y bibliotecas que vamos a ver. Y bueno, pues ustedes van a poder tener acceso simplemente haciendo clic a esa liga o escribiendo esta URL y pues va a abrirles una página como esta, ¿no? Y en esa página, si te vas para abajo, vas a encontrar un archivo con extensión IPYNB, ¿no? Si abriste esta. Y si abriste la de abajo, directamente estás abriendo el cuaderno. Entonces, ese cuaderno es muy interesante porque al abrirlo, pues vas a ver el código. Si le das para abajo, vas a ver el código. Pero se le puso un botoncito que dice Opening Colab. Lo que significa es que estamos facilitando la manera de que tú puedas abrir este código en Google Colab. Y Google Colab es este entorno de procesamiento gratuito que solamente te va a pedir como condición que tengas una cuenta de Gmail. Entonces, para facilitar un poco, digamos, la memoria y que a la hora de estar viendo este video pueda replicarlo, hice un pequeño video que se los voy a mostrar aquí muy rápido, en donde si se pueden dar cuenta, le das clic ahí al botoncito y después le dices conectar, conectarse a un entorno virtual, le dices que quieres acceder, te autenticas y listo. En ese momento, tu cuaderno, ese código que acabas de abrir, está haciendo una serie de cosas muy interesantes, como por ejemplo, habilitar una, un entorno de ejecución, ¿no? Entonces aquí te está diciendo algunos parámetros de seguridad, le tienes que decir que confías en la persona que genera el código y lo que va a hacer es empezar, si se fijan aquí arriba a la derecha dice conectando, ¿no? Lo que va a hacer es inicializar una máquina virtual gratuita con recursos computacionales para ti. Y en ese momento acabas de construir una máquina virtual pues con un solo clic.
¿no? Entonces, esto se da gracias a el código que está aquí arriba y al botón que se llama Opening Colab. Una vez que ya estás ahí, pues tal vez la primera reflexión que tengamos que hacer es, bueno, ¿y qué son las máquinas virtuales de Google Colab? ¿No? Porque acabamos de crear una, o sea, con un clic en esto que se llama entorno de ejecución y se abrió una máquina, ¿no? Bueno, en realidad, pues es eso, es un entorno de ejecución y de manera instantánea lo que está pasando es que Google tiene automatizado un proceso de creación de un servidorcito, de un microservidor, ¿no? Ni tan micro. Ahorita vamos a ver las características de un servidorcito que te va a permitir instalar cosas, procesarlas, etcétera. A ver, ¿cuál es la desventaja? Bueno, las desventajas básicamente es que es una máquina virtual efímera, es decir, que si tú te olvidas, te vas por un café y te tardas, no sé, a lo mejor, yo no he medido el tiempo exacto, pero han de ser como unos 10 minutos, se desconecta la máquina virtual, se destruye y pues tienes que volver a empezar, ¿no? No se destruye el código que tú estás escribiendo, se destruye el motor de ejecución al que está conectado ese código. Entonces, lo que tendrías que hacer es volver a ejecutar todo nuevamente para poder, digamos, continuar en donde te quedaste. Entonces, ese sería pues esa es la principal desventaja. Em, entonces, o bueno, si te vas y regresas al otro día, entonces igual va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, no va a existir esa máquina en la que estabas trabajando y vas a tener que volverla a construir. Aguas, incluso los datos del disco duro que están dentro de esa máquina. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado en aprender a exportar el trabajo que quieras sacar de esa máquina virtual, ¿no? Porque todo lo que puedas reconstruir con el código no hay tanto problema. Pero si tú ya generas un mapa, por ejemplo, un mapa o una gráfica y quieres sacarla de ahí, pues tienes que buscar la manera de transferir los resultados a tu eh, espacio de Google Drive. Básicamente eso es lo único y es muy fácil. Por ahí hay algunos ejemplos. Por último, vamos a suponer que tú estás llevando a cabo un proceso muy largo, ¿no? Imagínate que estás procesando un tipo de, un tipo de Big Data, ¿no? Que se tarda mucho tiempo en, ajá, que se tarda mucho tiempo en ejecutar. Entonces, esto tiene un límite y vas a tener solamente 12 horas de ejecución continua, ¿no? Con la máquina que te dan. Es decir, si te tardas más de 12 horas en ese gran proceso, se va a autodestruir ese equipo, esa maquinita virtual y bye. No se destruye el código, pero sí se destruye todo lo que tengas dentro de esa máquina. Entonces, digamos, warning, ¿no? Advertencia, es una máquina muy didáctica, muy útil, muy práctica, sin embargo, pues efímera. Entonces, pues ahí tomen sus precauciones. Aún así, el ambiente Google Colab es sensacional para trabajar porque tienes un entorno muy interesante no de colaboración, más bien de ejecución de código, ¿no? Pero sin el sufrimiento inicial de instalar algo. Los tutoriales que están disponibles también en mi blog, hay una serie de tutoriales que te enseñan a instalar paso por paso todo lo necesario en una máquina de Windows 10 para ejecutar cuadernos de Júpiter y todo esto que vamos a ver el día de hoy. Pero descubrí pues que la gente que sigue este tutorial, bueno, son personas que ya se quieren meter mucho más a fondo en la construcción de este tipo de infraestructuras. Sin embargo, eh, una desventaja que esto tiene es que tienes que instalar todo en tu equipo. Y en Windows 10 es una cosa tardada. Yo diría que te tardas aproximadamente, bueno, ya con todo y datos, como fácil, o sea, unas 5 horas en instalar y a lo mejor unas 4 horas en procesar todos los datos. En este tutorial no tienes que pasar por todo ese proceso porque los datos ya están preprocesados para que los puedas usar y las máquinas virtuales de Google nos van a permitir rápidamente estar eh, ejecutando código en cuestión de segundos. Bueno, 2 minutos, 3 minutos, muy rápido. Entonces, esa es la diferencia. Pero aún así, hay que quiera profundizar o al que ya no le basten los recursos que Google Colab te da, entonces sí vas a tener que dar el siguiente paso, ¿no? Y es pues instalarlo en tu equipo, por ejemplo, ¿no? Pero al principio, si lo que quieres es aprender
es generar algunos mapas, visualizaciones, algunos análisis a nivel estatal, pues entonces esto te va a parecer maravilloso porque tienes aquí la capacidad suficiente y el código suficiente para hacerlo muy rápido. Bueno, después, la siguiente parte la vamos a ver rápidamente en ejecución, pero al final de la plática, lo que hago es un poco hacerte consciente de qué te acaban de dar, ¿no? Y lo que te acaban de dar, bueno, ahí va a haber un código que te va a permitir hacer una especie de auditoría, vamos a poner ese nombre, del equipo que se acaba de crear dinámicamente y te va a dar las características generales de ese equipo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Bueno, es un Linux. Si tú te estás metiendo al mundo de la ciencia de datos, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, por supuesto, sin lugar a dudas mías, tienes que aprender Linux. ¿No? Es decir, aprende Linux, aprende las cosas básicas de Linux. Hoy no va a ser un curso de Linux, pero de hecho, si se regresan acá y las instrucciones estas que están aquí, estas pequeñas, ahorita las vemos un poco más en grande, son instrucciones de Linux. Entonces estamos invocando algunas instrucciones de Linux incluso para hacer esa introspección del equipo. Entonces, lo que vemos es que tiene dos núcleos con dos hilos cada uno, por los dos, sí, dos procesadores con dos hilos cada uno. Entonces tenemos 4 hilos de ejecución. En este caso es una AMD EPIC 7B12. Cuando grabé esto era eso, pero probando en otros equipos me di cuenta que luego son un Intel Xeon. Es decir, como esto es una máquina totalmente dinámica, pues Google va a obtener los recursos computacionales en donde los tenga y no tienen que ser máquinas Intel o AMD forzosamente, pues lo que tenga disponible lo carga y pum, te lo ofrece, ¿no? Tienes 12 gigas en RAM y 100 gigas de almacenamiento. En realidad, no son 100 gigas porque ya tiene instaladas cosas y todo esto, pero ponle que sean 50, 60 gigabytes. Ah, bueno, por aquí decía, cuando ejecutamos df-h te va a decir ahí que tienes como 70 gigas disponibles, ¿sale? Entonces, bueno, pues nada mal para ser gratis, ¿no? Y para poder tú empezar a jugar ya con código real y pues ahora sí que explotar esa máquina lo más que se pueda. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a instalar los requerimientos. Eh, Vamos a utilizar, como les decía, dos tecnologías básicamente. Hay un montón de tecnologías implícitas, pero este tallercito se llama Geo Big Data. Entonces, hay dos cosas ahí implícitas. Bueno, primero, en la plataforma de Big Data. En particular, estamos utilizando, pues, desde mi punto de vista, la tecnología dominante en el tema de Big Data que se llama Apache Spark, ¿no? Apache Spark es el motor de procesamiento paralelo, muy optimizado, basado en memoria, es decir, es muy eficiente, ¿no? Y esta máquina tiene 12 gigas en RAM. Fantástico. O sea, la verdad es que con esos 12 gigas vamos a poder hacer magia con Apache Spark y tiene 4 hilos de ejecución. También vamos a poder aprovechar esos 4 hilos y además estar procesando esos datos en paralelo. O sea, imagínate que los datos que tú estás procesando con Spark están partiéndose en 4 pedacitos y los 4 pedacitos se están haciendo al mismo tiempo. Las herramientas tradicionales de análisis de datos no utilizan múltiples hilos, solamente utilizan un hilo de ejecución, un solo procesador, un solo hilo del procesador está trabajando y los otros tres no están haciendo nada. Bueno, Spark tiene la capacidad de aprovechar todos los recursos de procesamiento disponibles en la computadora y pues optimizar el procesamiento de los datos. Pero este tutorial no se llama Big Data desde cero, que eso sería nada más con Spark. Este tutorial se llama Geo Big Data desde cero. Quiere decir que los datos que vamos a trabajar están georreferenciados y por lo tanto necesitamos capacidades geográficas. Las capacidades geográficas las aporta la librería denominada Apache Sedona. Apache Sedona es una biblioteca que incorpora, pues aquí tengo una página de la tecnología que tenemos aquí. Apache Sedona incorpora
a varias plataformas, pero inicialmente solamente lo hacía para Spark, ¿eh? Esto ha ido evolucionando porque es una estupenda biblioteca. Aquí está Apache Spark. Nosotros vamos a utilizar un formato que se llama Parquet, pero puedo usar muchos otros formatos y entonces internamente esto tiene la capacidad de procesar y analizar datos geográficos. Entonces, básicamente, esa es el conjunto de tecnologías que vamos a aprovechar el día de hoy. Bueno, esta es la parte que más se tardaba en los otros tutoriales, porque hay un montón de configuraciones, un montón de instalaciones que se tienen que hacer y sin embargo, en este caso, lo que nos permite el Google Colab es configurar un par de celdas de Júpiter para poder instalarlo en segundos. Y esto es maravilloso porque si bien es cierto que pueden sonar algo intimidantes estas dos tecnologías, cuando las instalas es la parte más fea, pero pues si lo haces en estas poquitas líneas de código que estás viendo ahí, pues ya la hiciste, ¿no? Porque no importa que sean muy intimidantes, mientras sean fáciles de usar y fáciles de instalar, entonces estamos del otro lado. Y eso es lo que vamos a lograr con este código en la nube. Muy bien, pues después de haber ejecutado eso, pues ya podemos descargar y desempaquetar los datos del INEGI, ¿no? Eh, Algo que considero interesante es que INEGI típicamente distribuye los datos en formatos, por ejemplo, shapefile. El shapefile es un formato geográfico estructurado de los años 90, pero súper eficiente, práctico, eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? El tema está en que, pues, mi meta era decir, bueno, vamos a dar acceso a los datos a nivel nacional y yo quiero tener esos datos optimizados a nivel nacional y ya organizados como dato geográfico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo fue construir un conjunto de datos optimizado para el trabajo de estos datos de población y de los negocios. Aquí me gustaría hacerles ver que se llaman Cince y Denue y que tienen el subtítulo Parquets, ¿no? Es decir, este es un formato de manejo de datos muy interesante. En resumen, lo que les voy a decir básicamente es que cuando tú descargas toda la información del CINCE y la pones en tu disco duro, toda esa información ocupa aproximadamente mm, 20 gigabytes, más o menos, ¿vale? Esos 20 gigabytes ya sin duda son Big Data. Cuando llevas a cabo el proceso de construcción del parquet, de transformación del shapefile a parquet sin perder ningún tipo de información, eh, la cantidad de espacio que vas a utilizar utilizando estos parquets van a ser solamente aproximadamente 2 gigabytes. Es decir, le redujiste el 90% del tamaño al archivo sin perder información simplemente por cambiar de formato. Si quieres aprender a hacer esas cosas, está en este tutorial, en esta serie de tutoriales que se llama GeoBig Data desde cero, en donde es lo que he venido platicando. Se instala en el equipo Windows 10, etcétera, etcétera. Pero yo para evitar, digamos, pasarnos horas nada más procesando los datos para al final tener los mismos datos, pero ya en formato Parquet, pues decidí dejarlos disponibles en la nube y que en este código que vamos a ejecutar se descarguen automáticamente, se descompacten y ya estén listos para usarse, ¿no? Entonces, simplemente hago el comentario de que tú puedes utilizar este formato para optimizar el almacenamiento que tienes. Entonces aquí te puedes dar cuenta que hay una instrucción que se llama Down, no Google Down, muy probablemente, y esta serie de caracteres que están aquí es la ruta que Google entiende que está en mi Google Drive, que está público, he compartido de forma pública esos archivos, y entonces cuando le dices que los descargue, pues empieza a descargar tanto el Cince como el de nube, ¿no? Miren, 1.14 gigabytes de los 20 y el de nube 400 megas de 5 gigas, me parece. Entonces, vean, y aquí tienes eh, el almacenamiento de esta máquina virtual.
Como les digo aquí, es buen momento para hacerte consciente de que tú tienes del lado izquierdo de tu cuaderno, vas a tener del lado izquierdo de tu cuaderno una carpetita y en esa carpetita vas a poder ver los archivos que estás descargando a la ruta denominada diagonal content, o sea, diagonal contenido, y ahí se descarga esa información, ¿sale? Otra de las cosas que hace este código, que se me olvidó, pero aquí me regreso, es descomprimir los archivos que acabas de bajar. Vean, aquí está el unzip y la ruta de contenido dirigida al zip y luego le dices en el directorio -d contenido y el nombre de cada archivo. De tal manera que con eso tú ya puedes, ya tienes pues todas las carpetas, en este caso 32 carpetas, dependiendo de cómo se descomprimieron, pero 32 o una más, dependiendo del tamaño del estado, porque hay estados muy grandes que no se pueden distribuir en una sola carpeta, básicamente, pero ya están ahí las carpetas con cada uno de los estados de la República, ¿no? Y entonces, así de fácil, gracias a la nube de Google, ya tenemos toda la información que vamos a necesitar para procesar nuestros análisis o para llevar a cabo nuestros análisis. Ahora bien, otra cosa que también es muy interesante y que puede ser de interés para el futuro, cuando ya estén haciendo sus propios análisis y reflexionando sobre los diferentes cosas que puedes hacer con esta información, pues es un buen momento para recordarte que en esas carpetas que acabas de descomprimir, particularmente en la de CINCE, tú tienes una lista de archivos, ¿no? Bueno, en realidad son directorios, una lista de directorios que tienen la extensión .parquet, ¿sale? Y entonces tienes 01-ax.parquet, 02-bc.parquet y así, ¿no? Nuevo León, etcétera. El asunto está en que eh, eh, a- esos subdirectorios son muy informativos para el futuro, porque imagínate que tú vas a hacer un análisis sobre la Ciudad de México. Entonces, no tienes que abrir todo el país si nada más vas a procesar la Ciudad de México. Entonces, puedes decirle content, diagonal, Cince Parquet, diagonal 09-sdmx.parquet y ese va a ser la ruta de la información de la Ciudad de México, ¿no? Pero aporta otra cosa más el Cince. El DNUE no le puso la abreviación. Entonces el de NUE te va a recordar qué número es el del estado que te interesa. Como estamos hablando de la Ciudad de México, entonces va a ser content, diagonal de NUE-parquets, ya cambia de NUE, diagonal 09.parquet, y entonces ya sabemos que se refiere a la Ciudad de México. Entonces, esto lo puse precisamente porque el CINCE sí nos hace esta correspondencia entre el número, los primeros dos dígitos, la clave geo del estado y la abreviación del estado. Y así rápidamente tenemos una forma de saber cuál es el número de DNUE que vamos a utilizar para trabajar. No es simplemente un ejercicio mnemotécnico ahí para que le sirva para el futuro. Pero también es posible, nada más para terminar esta parte, leer todo el país, ¿no? Y aquí está content cince parquets punto asterisco, digo diagonal asterisco punto parquet y va a leer todos los parquets del CINCE, es decir, toda la información sociodemográfica a nivel manzana urbana, que es lo que tiene el CINCE. Entonces, ya con eso, pues tienes, digamos, la base de datos descargada, ¿no? Y desde mi punto de vista, con cero esfuerzo, ¿no? Obviamente el esfuerzo viene adelante cuando tú empiezas a ser creativo, a entenderle el código y en donde tratas de hacer modificaciones al código. Eso sí está, eso es el siguiente nivel. Pero bueno, hemos hecho eso. Ya tenemos los datos descargados y descomprimidos. Ahora vamos em, a iniciar Apache Parquet y a abrir algunos datos censales. En este caso, eh, lo que vamos a hacer es usar la plataforma, inicializar la plataforma de Big Data. Y para esto va a haber un pequeño código. Este código es un código, le llamo el código súper importante, y lo que significa básicamente es que lo voy a ejecutar siempre que yo quiera usar Apache Spark en mis cuadernos de Jupyter de Python.
Y con esto yo voy a inicializar las bibliotecas básicas para poder trabajar con Spark y datos geográficos. Y no tengo que entenderlo demasiado a fondo, aunque más o menos se explica solo. Pero el punto aquí es que no va a funcionar si no has instalado Spark, que es los pasos que hicimos arriba, ¿no? Por lo tanto, pues ya con eso tienes el Spark listo para usar. Y ahora sí, ¿qué ejercicio vamos a hacer? De manera muy práctica, vamos a hacer una estratificación multivariada utilizando 5 variables que están que se distribuyen en las manzanas urbanas del CINCE. Es decir, vamos a hacer una estratificación. Después de que hagamos la estratificación, vamos a identificar los clústeres, vamos a hacer un análisis visual de más o menos qué representa cada clúster, a qué grupo, a qué subgrupo de la población representa cada clúster y posteriormente vamos a asignarle unos colores en función de que si veamos de que no, esta es población más vulnerable, dadas las variables que elegimos, o esta es población menos vulnerable, etcétera, ¿no? Y entonces definimos una serie de colores y después hacemos un mapa. Y ese mapa va a desplegarse ahí mismo en el cuaderno de Júpiter con colores que nos den una idea del nivel socioeconómico, podríamos decir, de acuerdo al análisis que estemos haciendo, porque pues hay un montón de variables, más de 600 variables disponibles en los datos del CINCE y pues cada especialista puede elegir las diferentes variables para hacer su proceso de estratificación utilizando el método pues, clásico de estratificación denominado K-medias. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, como les digo, es importante que cada investigador haga su propio trabajo. Le hice clic a esta liga que es el diccionario de datos del CINCE y que considero que es muy importante que lo tengan a la mano porque ahí viene la distribución, los nombres de las variables que tienes disponibles. En particular, nosotros vamos a tener las variables que estén disponibles a nivel manzana. Pero bueno, por ejemplo, POP1 es la población total, POP2 y así te vas a cualquier punto de este diccionario de datos y no, DISC 18 es población de 0 a 14 años con limitación. Y así tendrás que hacer tu tarea de profundizar en el diccionario de datos del CINCE para que puedas saber qué variables tienes disponibles para los análisis que vamos a presentar aquí. Yo les voy a mostrar uno muy simple que se me ocurrió, pero pues ahora sí que dependerá del análisis y dependerá de los objetivos que cada uno de ustedes tenga. Muy bien, entonces vamos a utilizar 5 variables. Uno es el porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa. Otro es el porcentaje de población de 25 años y más con al menos un grado aprobado en educación superior. Ahí ya se empieza a ver el, pues, las intenciones, la pregunta de estudio que tenga el investigador, ¿no? Ahí tú vas a tener que definir muy claramente la pregunta de estudio. Yo no me voy a meter en eso porque mi objetivo es mostrarte hacer el análisis técnicamente, pero ya la pregunta fundamental la defines tú. Después tenemos las viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de televisión de paga, el porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen el servicio de películas, música o videos de paga por internet, o sea, el tema de streaming, y las viviendas que cuentan, el porcentaje de viviendas que tienen videojuegos. Si se fijan, es algo que a mí me gustó y bueno, ahí está, ¿no? Eh, y básicamente lo que hacemos es leer, como les dije, mira, aquí está. Vamos a leer el Parquet con Spark. Está bien simple, esto se lee Spark, por favor, lee el Parquet. Y le dices la ruta, ¿no? Y en este caso la ruta es content, que es donde descargamos y descomprimimos la información, Cince Parquets, diagonal, 01ax.parquet. Y ahí ya leímos toda la información de las manzanas censales del INEGI. Después hacemos una selección de las columnas que nos interesan. En particular, me interesa la clave geo, que es la clave única de la manzana, las 5 variables, 1, 2, 3, 4, 5, y la geometría, que es con la que vamos a aprovechar para hacer algunos mapas. Y ya lo demás es simplemente ponerlo en caché para que sea rápido de consultar y imprimir el esquema y mostrar un ejemplo, los datos seleccionados, ¿no?
Esto es lo mismo con una pequeña explicación. Ahí les vuelvo a dar la liga para que para que no se les olvide consultar las variables y ustedes puedan tomar las decisiones que quieran. Y aquí está ya la parte final. Una vez que lo leas y que lo lees y lo seleccionas, pues ya puedes imprimir el esquema, que el esquema se refiere a los campos y el tipo de dato de los campos. Y aquí tal vez yo nada más enfatizaría el hecho de que, bueno, tenemos la clave geográfica, que es string, porque empieza con cero y no queremos que le quite el cero como lo hace Excel, ¿no? Sino esto es una cadena que trae un código único para cada manzana a nivel nacional. Después tenemos las variables, que esas son valores flotantes, dobles, ¿no? Que tienen punto decimal porque son porcentajes. Y finalmente este campo que para mí es muy interesante, y esto sí lo tengo gracias a Apache Sedona, y es un campo de tipo geometría, es decir, el polígono que delimita la manzana, ¿no? Entonces, vean, estamos aquí ya combinando datos estadísticos y datos geográficos. Con una simple instrucción cargamos los datos y, bueno, y con el show lo que hace es que nos muestra, ¿no? Tal vez aquí otra cosa relevante ya en el show, ay, a ver, ¿por qué tiene números negativos? ¿Cómo que hay porcentajes negativos? Bueno, esa es un aspecto que el INEGI toma en cuenta cuando hay diferentes sucesos en el trabajo de campo. Típicamente si es -6, significa que había muy poca gente en esa manzana y no se puede decir las características específicas de las personas que viven ahí porque son menos de tres o menos, me parece. Creo que son dos o menos. Viviendas sin población es el -8. No se pudo calcular el porcentaje o no se encontró a nadie o no había nada disponible ahí en esa manzana o simplemente un campo vacío, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con esos valores y por lo tanto yo lo que hago es utilizar Spark para limpiar esos datos, ¿no? Cada investigador va a decidir cómo limpiarlos. No lo tomen como una regla. Siempre hay que hacer eso. No, porque tu problema puede requerir otra estrategia diferente. Entonces eso, por favor, cada quien tome la decisión y hágase responsable de ella. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, miren, acuérdense que así se llamó la variable. Aquí se ve rápido, aquí se ve rápido la variable. eh, Aquí está, sí, esta es la variable de la cual tiene la selección mínima de campos que vamos a trabajar. Se llaman BD manzanas EEBBB, ¿sale? Entonces, lo que estamos haciendo es esa selección de BD manzanas EBBB, llamarle manzanas en una, vamos a decirlo así, base de datos virtual de Apache Spark. Es decir, nosotros decimos, oye, Abel, no sé si lo sepan, pero si no, en este momento se los digo, uno de los lenguajes de programación más relevantes en ciencia de datos, además de Python y R, que esos son así como los reyes de ciencia de datos, Python y R. Pero la reina en lenguajes de ciencia de datos es SQL. ¿Vale? Entonces, con esos tres lenguajes bien dominados, tú puedes hacer mucha ciencia de datos, mucho manejo de datos. Vamos a ser a lo mejor más precisos. Manejo de datos. Y SQL es fundamental. ¿Vale? Entonces, con Spark, con Apache Spark, tú puedes usar SQL y tener toda la libertad y el conocimiento de SQL para procesar Big Data, ¿sale? Datos estructurados o semiestructurados con Apache Spark. Es decir, no vamos a construir como tal una base de datos Oracle, MySQL, SQL Server, SQLite. No, no estamos construyendo una base de datos. Estamos simulando una base de datos o virtualizando una base de datos utilizando Spark. Es decir, Apache Spark tiene esa gran capacidad de ver un archivo CSV o un archivo Parquet o un archivo, digamos, el formato compatible correspondiente, como si fuera una tabla de SQL. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer queries con esa tabla. Y eso es sensacional, porque
A diferencia de R y Python, SQL es un lenguaje mucho más conocido, es decir, es un lenguaje más popular para el manejo de datos y no te tienes que aventar a aprender todo el Python o todo el R, sino que apréndete bien SQL y vas a poder hacer muchas cosas. Y con este ejercicio lo que estamos mostrando es eso. Y al decirle create or replace TenView, lo que está haciendo es crear una tabla temporal virtual para que le puedas hacer queries SQL. Nada más que ahora, esto que antes se llamaba BD manzanas EBBB, ahora se llama manzanas. ¿Vale? Y vamos a hacer el query. A ver, me regreso para que se acuerden. Vamos a limpiar estos datos negativos con un query de SQL. Y aquí está el querycito. Bueno, aquí se ve bien. Básicamente lo que estamos haciendo es eh, seleccionar clave geo. A esa no le hacemos nada. Y si eco-r es nulo o es menor que 0, entonces ponle 0. Y si no se cumple esta condición, entonces conserva el valor como están. Y llámale eco1-r. Entonces, básicamente lo que hace es ponerle 0 a los valores que son negativos o nulos y dejar el valor tal cual si no es así. Y así lo hago para las 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, ahora sí, miren, aquí está, se ejecuta y ya no hay valores negativos. Ahora hay valor, hay ceros, ¿verdad? Pero eso es lo que queríamos. Queríamos hacer una limpieza de la información. Perfecto. Entonces ya tenemos los datos limpios en bases de datos SQL y ahora lo que queremos es hacer el ejercicio de estratificación. Para realizar el análisis de K-medias, como ustedes probablemente ya saben, pues K-medias trabaja con distancias euclidianas. De hecho, es una de las razones por las que utilicé las variables de porcentaje que vienen aquí que vienen en el CINCE, para que, digamos, la comparación se ajusta entre las variables y haga una buena estratificación. Obviamente, si no, tendrías que, ya saben, estrategias de ciencia de datos, desde las normalizaciones, componentes principales, una serie de cosas que podrías hacer ahí para poder aplicar K-medias de manera decente. Pero como son 5 variables y están en la misma escala, pues ya la hicimos. Lo que hay que hacer es construir un vector de características. Es decir, tomar los valores que están en las columnas y ponerlos en un formato de vector para que Spark pueda llevar a cabo el análisis de K-medias. O sea, básicamente es darle forma a los datos. Y esto es muy fácil. La verdad es que lo único que necesitas es importar una librería que se llama ensamblador de vectores y con el ensamblador de vectores tú ya puedes decirle estas columnas me las vas a guardar en una columna que se llama features y esa columna de features va a tener ya los datos en un formato vectorial apropiado para el análisis de los datos. ¿Vale? Entonces, una vez que ejecutamos ese código, pues ya puedes ver que se agregó la columna features, ¿no? Y entonces ya, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ahora sí lo que sigue es llevar a cabo la clasificación con K-medias. Y esta clasificación con K-medias, yo decidí arbitrariamente, ustedes bien saben que para determinar el número de centros o de clusters que va a calcular K-medias, hay técnicas muy específicas, etcétera, ¿no? En este caso yo no quise extender demasiado el tutorial, dado que esos ya son procesos finos que cada quien puede llevar a cabo por sí mismo. Entonces, porque además hay muchas formas de contestar esa pregunta y a mí me parece, por ejemplo, que 5 es un buen número, porque me parece, ¿no? Eh, entonces, hay otros métodos de estratificación de Bclust, ahora me recuerdo, que calcula el tamaño de la cantidad de clusters por ti, aunque tú tienes que poner tu parámetro, etcétera. Es decir, el tema de la estratificación, pues siempre va a necesitar esta intervención humana y hacer esos sintonizaciones finas, ¿no? Sin embargo, pues yo elegí 5 por diseño y bueno, establezco la aleatorización para que siempre que lo ejecute me dé los mismos resultados y el parámetro de número de iteraciones en 250. Y a partir de ahí simplemente le digo, usando el objeto que acabo de crear que se llama K-means, ajústame estos datos en la columna features.
Ya que los ajusta, ahora sí, hazme la transformación. Estas son instrucciones de Spark, es decir, estamos haciendo el análisis de K-medias con Apache Spark, por lo tanto va a utilizar los 4 hilos de ejecución en paralelo y toda la memoria que pueda para hacerlo muy rápido, ¿no? Y entonces, como resultado final, vamos a tener una predicción, ¿no? Automáticamente, cuando le dices transform, Spark dice, si no le das el nombre de la columna, crea una columna que se llama predicción. Y entonces con eso nosotros ya tenemos la predicción hecha. Hay una cosa aquí muy importante, ¿no? Una cosa muy importante y es que eh, la predicción no tiene un orden, aunque son valores numéricos, ese orden no está establecido por K-medias. K-medias, como ustedes saben, busca o va poniendo puntos, centros aleatoriamente que los va mejorando y al final te quedan 5 clústeres, pero esos 5 clústeres no están ordenados en que 1 sea 0 sea bajo y 4 sea alto. No, eso no, para eso hay que hacer un análisis visual, que lo vamos a hacer aquí, ¿no? Para eso vamos a llevar a cabo primeramente un resumen. Vamos a calcular el promedio de las 5 variables para los 5 clústeres, de tal manera que tengamos ya una tablita que nos da una idea de los valores medios de las 5 variables. Pero, bueno, y también hay un conteo ahí que puede ser útil. Em, sin embargo, a mí me gusta, esta es una mejora con respecto a otras veces que hemos hecho este taller y dije, vamos a hacer una gráfica que nos ayude a tomar mejor la decisión, un poquito más objetivamente, ¿no? Y entonces usamos la librería que se llama Matplotlib. Bueno, aquí una nota interesante. A ver, me regreso porque creo que me fui un poquito rápido con esto. Vean, clusters es la variable de Spark, el conjunto de datos, el data frame de Spark que guarda las medias de las 5 variables agrupadas por la predicción. ¿Sale? O sea, ahí esta tablita nada más tiene poquitos datos porque son los promedios por valor de la predicción. Entonces es una agrupación y un promedio de esos grupos. ¿Sale? Y se llama clusters. Bueno, Spark tiene una función que se llama toPandas, que lo que hace es extraer el conjunto de datos de Spark y ponerlo en un data frame de pandas. Es decir, te sales del mundo de Big Data y te vas al Small Data. Y ese Small Data tiene otras ventajas como la posibilidad de hacer visualizaciones de datos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ya con los datos, ahí vamos a utilizar una librería famosa de Python que se llama Matplotlib, que nos va a generar una imagen de radar. Y entonces ya podemos ver con mucha más claridad que, por ejemplo, el naranja es un puntito ahí, es el clúster 1, ¿sale? El verde es el clúster 2. Vean, o sea, a ver, explico la gráfica. Pues cada uno de los ejes es cada una de las 5 variables, ¿no? Y entonces tenemos aquí streaming, televisión de paga, educación superior, población económicamente activa. O sea, todos tenemos que trabajar en México, si no, entonces, por eso se parece mucho. Sin embargo, por ejemplo, el streaming claramente se diferencia entre grupos y también la educación superior, ¿no? Por decir así muy rápidamente. Entonces, bueno, vamos a asignarle colores, ahora sí interpretando estos valores, ¿no? Y estos valores, yo lo decidí y cada quien tendrá pues, la forma de decidir criterios diferentes para decidir otro tipo de valores. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que los estratos 1 y 2 les vamos a pintar de color rojo. Son manzanas con bajos promedios en las variables de interés. Los estratos 3 y 0 amarillo, que son manzanas con promedios medios. Y el estrato 4 es el que se destaca de los demás y les vamos a poner de color verde y tiene altos promedios. Es decir, en esas manzanas hay consistentemente casas con internet, televisión de paga, etcétera, ¿no? Bien, ya que ya que tomamos la decisión de cómo vamos a pintar los colores, ahora vamos a llevar a cabo el ejercicio de visualización de datos, es decir, vamos a generar el mapa. Para esto, vamos a
a lidiar con el asunto de los datos geográficos, ¿no? Vamos a hacer una serie de cosas que yo considero interesantes. Las voy a explicar mejor, las vamos a mostrar. Lo primero que hacemos, bueno, aquí lo que hago es un query SQL con esta variable que se llama resultCamins. Acá arriba, pues vamos a ver que resultCamins es el resultado de tener la columna predicción, ¿no? Aquí está, es la columna predicción, es el resultado de la aplicación de K-medias. Y les estoy cambiando el nombre para hacerlos un poquito más interpretables, no pasar de la parte numérica a la parte un poquito más descriptiva. La geometría y la predicción, y también lo pasamos a pandas, ¿vale? Y entonces ahora se llama DF manzanas. Y lo que vamos a hacer aquí es construir el DF pandas, perdón, DF manzanas a una cosa que le vamos a llamar geopandas de F-Grid. Es decir, vamos a crear el dato geográfico que extrajimos de Apache Spark y lo vamos a cargar a pandas y en particular una librería que se llama GeoPandas que nos va a permitir hacer cambios de proyecciones geográficas. ¿Por qué? Porque resulta que el INEGI distribuye los datos en una proyección geográfica que se llama ITRF. Esta, digamos, esta proyección, perdón, no es ITRF, es, es una proyección denominada cónica conforme de Lambert con un datum ITRF 2008. ¿Sale? Esto es lo que está aquí. Bueno, eso significa que el INEGI determinó que esa era una buena manera de representar los datos. El problema es que como se pueden ver en todo este texto, es que no es tan estándar en el sentido, digamos, de visualización de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir los datos que leímos del INEGI a una proyección geográfica que nos permita hacer mapas que las librerías internacionales pueden leer. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decirle, los datos que acabas de leer están, por esto es el set, están en esta proyección, que es la del INEGI, y por favor, conviértelos a una proyección súper estándar, que es la denominada 4326, o sea, coordenadas geográficas, ¿no? Es decir, pasamos de una proyección con medidas de metros y pasamos a otra con medidas de grados. ¿Qué ventaja tiene la INEGI? Que vamos a poder hacer, y lo vamos a ver un poquito más adelante, análisis de datos basadas en metros. Es decir, hazme una región de interés de 1500 metros. Eso sí se puede hacer. Cuando estás trabajando con esta otra, con la que usamos para ver los datos, eso es muy difícil porque estamos hablando de que son grados. Y por lo tanto, a ver cuántos grados son 10 metros. No, pues 0.0000 no sé qué. Y además, el problema es que hay deformidad, hay mucha más deformidad en la proyección 4326 que la misma distancia, .000, va a representar, .0010, va a representar diferentes distancias si estás en el norte del país, que si estás en el centro, que si estás en el sur. Entonces, pues no, nosotros queremos poder hacer algún análisis métrico basado en metros y esta proyección en la que ya están los datos está basada en metros. Esa es la razón básicamente por la que lo dejamos así para poder hacer análisis espaciales, pero ya cuando lo vas a visualizar, lo cambiamos de proyección con esta instrucción de tu CRS de la librería Biblioteca GeoPandas. Aquí encontré un colega de la UNAM que explica la proyección geográfica del INEGI. Me gustó cómo lo hizo. Si alguien quiere profundizar en el tema, lo puede hacer en esta liga de YouTube. Entonces ahora vamos a utilizar una biblioteca muy interesante para visualizar los datos. Esta biblioteca se llama Folium. Y lo que quiere Folium, bueno, importas Folium y básicamente lo que quiere es, em, bueno, más bien, para lo que nos va a servir es para generar los mapas interactivos en nuestro cuaderno de Júpiter en el que estamos trabajando, ¿no? Que este es otro cambio para los que han seguido mis tutoriales anteriores. Antes bajábamos los datos y los abríamos en herramientas como Quantum GIS o ArcGIS o cosas de esas. En este caso, no nos vamos a salir de los cuadernos de Júpiter para generar los mapas interactivos. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es una función que se le llama rank color map, no importa el nombre en realidad, que recibe un parámetro
Y ese parámetro va a ver la predicción, que es la que salió de Camedias, ¿sale? Es la que nosotros mismos hemos venido construyendo. Y entonces dice, si es 4, regresa la cadena verde, que es la que va a usar para pintar las manzanas. Si es 3 o 0, amarillo, yellow, y si es 1 o 2, rojo. Entonces, de esa manera, esta función me va a permitir pintar las manzanas que vamos a visualizar. Después, ya aquí se puede ver que se va a llamar estratos. Esta función la mandamos llamar para que sea el color de relleno y el color de la línea, el ancho de la línea, si va a estar llenado y si va a ser opaco o no. Y con eso ejecutamos bueno, a ver, nada más para hacerlos conscientes. M es el mapa vacío. Algo que tuve que hacer para que el mapa se inicie de manera interesante es investigar las coordenadas de Aguascalientes y poner las coordenadas del centro de Aguascalientes como parte de del inicio de la construcción de la variable del mapa. Entonces, si tú estás trabajando en otra zona geográfica, tienes que investigar estas coordenadas y le dices el nivel de zoom 14. El nivel de zoom 14 es como ya empiezas a ver manzanas, ¿no? Está cerca de las manzanas. Con eso se crea la variable m y después le agregas el mapa con este agrega a add to m, ¿no? Y después por eso, nada más ejecutando la m y darle ejecutar, pues nos va a desplegar el mapa en el cuaderno de Júpiter o de Colab que estemos trabajando, ¿no? Si se ven, esta es una de las instrucciones que más se tarda, ¿no? Y aún así no se tarda más de un minuto, se tarda un minuto. Y ahí están nuestras manzanas pintadas en los colores que dijimos y que fueron resultado de nuestro estrato, de nuestra estratificación, ¿sale? Ahí ya tendrás chance de navegar en él. Yo ya he descubierto que Folium es un poco inestable en Google Colab, es decir, si estás navegando y se desaparecen los colores, mi sugerencia es vuelve a darle play aquí y ya va a volver a generar el mapa, ¿sale? Eh, digo, está todo lo más estable posible, pero a veces he visto que en algunas computadoras falla. Eh, por último, es un último análisis para incorporar la información del DNUE. Aquí, ya saben, el DNU es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Este nos ofrece la ubicación con latitud, longitud de todos los negocios de México. Y esta versión, la que está aquí, es la de mayo del 2022, es decir, es la de este año. Entonces, pues es la más reciente que ha publicado el INEGI. Y bueno, pues ahí vas a poder explorar la información de los negocios y voy a usar también Aguascalientes. Ahora, se me ocurrió, no, simplemente porque, como les digo, pues ya cada quien tendrá sus propios análisis y podrá jugar de maneras distintas con la información, ver dónde hay farmacias, ¿no? O sea, es decir, qué tantas farmacias tengo cerca en todas las manzanas de Aguascalientes o la cantidad de manzanas que hay alrededor de cada manzana del estado de Aguascalientes. Para eso necesitamos abrir el DNUE y investigar el código de la actividad económica con el que vamos a trabajar. Entonces ahí lo abres, le pones farmacia y te va a dar ahí un código. Y este código es el que vamos a utilizar en nuestro query SQL para poder preguntarle a los datos qué tan saturada, tal vez de oferta está cada manzana de un lugar en particular, ¿no? Y este es el query. Yo creo que este es el query más, voy a minimizar esto. Este es el query más complejo de este ejercicio y tampoco lo es tanto, pero sí me gustaría hacer un esfuerzo por dar una pequeña explicación. Si tienen dudas, recuerden que me las van a poder mandar o me las van a poder hacer directamente. Pero ahí les va, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la clave geo, el renombrado de las variables, la geometría, la predicción, que eso viene de Camedias porque queremos conservar la información que hemos venido trabajando y vamos a contar el número de farmacias. Ahora vamos a ver de dónde las va a contar, ¿no? Bueno, va a ser de Resulta Camedias, que es el que tiene la geometría de la manzana con la predicción, coma de NUE, que lo acabamos de leer aquí arriba, ¿no? Aquí está la variable de NUE. Le creamos esta tabla virtual a partir de leer el parquet del 01, que es Aguascalientes, para que coincida. Y con eso, entonces ya tenemos el número de farmacias, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se calculan. Primero, donde el DNUE, su código de actividad sea
o el 464111 o el 464112, que son farmacias, son los códigos que mostré ahí arriba. Y está bien, porque no queremos hacer el análisis para todos los negocios, también es válido, pero ahorita me quiero enfocar en farmacias para poder darle un nombre, ¿no?, a esa gráfica. Y además, y esa es la parte desde mi punto de vista mágico de Apache Sedona, todas aquellas manzanas que intersecten, aquí está la manzana, este es Result Camins, es el polígono de la manzana, que intersecten con un área de interés de 1500 metros de las farmacias, ¿sale? Porque aquí arriba le dijimos solo las farmacias y acá abajo les dijimos, créame un círculo de 1500 metros alrededor de cada farmacia y genéramela y dime qué manzanas caen ahí. De tal manera que eso explota la información. ¿Por qué? Porque va a haber un montón te va a generar un registro de una manzana cada vez que intersecte con uno de estos buffers de 1500 alrededor de las farmacias. Entonces se hace ahí una gran base de datos para evitar que se haga enorme y poder hacer el conteo y que este count que está aquí arriba tenga sentido. Entonces dices, agrúpamelas por, y ahora sí, volvemos a agrupar por todas las variables y ahora sí, lo que me va a dar es un conteo. Finalmente, ahorita les muestro el resultado. Finalmente, hacemos lo mismo, lo pasamos a pandas, construimos el GeoData Frame y lo pasamos a 4326 para poder desplegar. Miren, hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es decir, mira, aquí hay unas manzanitas, ¿verdad? Estas manzanas van a tener en el N-Pharma el valor de 2. ¿Por qué? Porque se intersectan con el buffer de 1500 metros de esta farmacia. Aquí está la intersección, vean, alcanzó a pellizcar estas y aquí hay otra, ¿no? Y entonces tenemos 1500 metros, está esta. De tal manera que, bueno, ahí hay un pedacito de esta, ¿no? Pero estas van a tener el valor de 2. Eso es básicamente lo que significa este query geográfico. Es un query SQL con la extensión geográfica que le debemos a Apache Sedona. Y entonces ya podemos ver, aquí nos va a crear esta columna de el número de farmacias que están cerca de cada una de las manzanas. Y finalmente vamos a generar el mapa, más o menos igual que el anterior, nada más que acá, en lugar de usar una función, vamos a usar una, una paleta de colores, digamos, que va a moverse eh, de manera mm, eh, distribuida, vamos a decirlo así, va a distribuir el color con esta paleta de colores denominada espectral. Y entonces cuando ejecutamos esto y ponemos M2, Enter, pues me va a generar un mapa en donde el rojo y el naranja significa que hay pocas farmacias y el azul y el verde es que hay muchas farmacias. Vean, o sea, hay muchas farmacias en el centro de Aguascalientes, vamos a decirlo así, ¿no? Y por acá en estos rumbos hay pocas en las orillas. Bueno, eso ya es un análisis que va a depender de cada quien, pero ya pudimos pasar digamos, de datos áridos a visualizaciones de colores. Y bien, pues con esto terminamos la explicación que yo les quería dar. Ahora lo que falta nada más es ejecutar el código. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes minutos es regresarme hasta la parte superior del tutorial y lo voy a ejecutar en vivo. Esto es muy peligroso, pero hay que hacerlo, es parte del, es parte del show. Tenemos que hacer que esto se ejecute en tiempo real, ¿sale? Entonces, ya vieron, le di clic, eh, abrí la ruta me fui demasiado rápido, va de nuevo. Le voy a dar clic aquí, ¿no? Y aquí está el GeoBig Data 2022 IPYNB, que es el cuaderno de Júpiter con el que queremos trabajar. Y después tenemos ya aquí el Opening Collab. Es decir, esto es público y todo el mundo puede acceder a él. Le pica Opening Collab y entonces va a abrir esto en Google Colab. Y lo que tenemos que hacer es decirle, por favor, me he dado cuenta que esta sería la manera más rápida. Guárdame una copia en el Google Drive. A partir de aquí, lo que va a hacer es crearte una copia que ya se va a guardar
en tu Google Drive personal. Es aquí en donde ya los cambios que le hagas a esto, pues ya van a ser cambios que van a quedar guardados en tu carpeta personal, ¿no? Ay, perdón, aquí ya le apachurré muchas veces, pero bueno, lo que yo quería era justamente mostrarles que ya puedes ejecutar. Entonces, lo que hay que hacer ahora es decirle, bueno, conéctate a bueno, le voy a decir aquí play, a ver. Entonces, eh, ya le dije play y aquí va, ya se está conectando ahí está generando una máquina virtual. Bam, y vean, ya aparece aquí RAM y disco, porque acaba de crear una máquina virtual para ti en segundos. Esto es tiempo real. Entonces, vean, aquí le ejecuté y me dice que es un Ubuntu 18.04 LTS, ¿no? Es decir, es un Linux Ubuntu. Después ya le preguntamos aquí cuántos núcleos tiene, es un Intel Xeon. Fíjense, a mí me ha parecido AMD EPIC, ¿no? Y ahora es un Intel Xeon, pues sí, porque esto es dinámico. Ya le puedes preguntar cuánta memoria RAM tienes, aquí un total de 12 gigas. Le puedes decir cuánto espacio tienes, ¿no? Y aquí dices, tienes 108 gigas, de los cuales 70 están disponibles. Y esto es algo que creo que no escribí en el tutorial, pero que es interesante y es, ¿qué tipo de disco es? Este es un disco rotatorio. No, ninguno es rotatorio, es decir, son discos de estado sólido. ¿No? De estos discos de estos discos más modernos. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es instalar. Pero vean, o sea, solo estoy haciendo clic aquí en los botoncitos de play y esta cosa, mira, aquí va una flechita verde que me va diciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Ahí está descargando la versión 3.22.2 de Spark, después la está descomprimiendo y después va a instalar un paquete de Python que se llama Find Spark. O sea, vean, estoy operando esta máquina como si fuera mi máquina, ¿sale? Y aquí han pasado unos pocos minutos y ya está casi terminando de instalar todo, ¿no? Esto se va a tardar otro poquito, pero vean, o sea, a una gran velocidad de internet, 1.8 megabytes por segundo está descargando el PySpark, que es la parte de Spark de Big Data que vamos a utilizar más adelante. Una vez que termina, pasa al de abajo. Acá está terminando de instalar PySpark. Seguramente lo está compilando, integrando todas las dependencias, etcétera, ¿no? Posteriormente, lo que vamos a hacer es instalar, vean, aquí está Apache Sedona, después de haber instalado Spark y GeoPandas, que es la otra biblioteca que es muy utilizada para el manejo de datos geográficos y que fue el que utilizamos para cambiar de proyección o el que utilizamos para hacer estas transformaciones necesarias para poder generar las visualizaciones. Entonces, como pueden ver, también ya acabó acá arriba, ahora va aquí abajo, ¿sale? Y con eso ya tenemos todo instalado. Pues, ¿cuánto pasó? Unos cuantos minutos. Bueno, aquí en los lados, vean, dice cuántos segundos tardó en ejecutarse, ¿no? 13 segundos, 56 segundos. Es muy chiquito, pero sí se ve, ¿no? Ahora vamos a descargar las bases de datos, ¿sale? Entonces, vean, aquí lo que está haciendo es descargar el cinceparquets.zip está a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque yo estoy usando Google Drive y estamos usando máquinas de Google. Entonces están, digamos, conectados esos centros de cómputo y es muy rápido que baje datos directamente de Google para ser usados. Después, mira, aquí le digo ls significa dime qué hay y ahí están, ¿no? Pero también tengo aquí una carpetita de este lado y vean, aquí están, ¿sale? De NUI, porque esto que hicimos acá generó estos archivos. Y bueno, y este de Spark también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es descomprimirlos y lo que va a hacer es, pues, agarrar estos archivos .zip y descomprimirlos aquí localmente. Pero vean, se tardó 8 segundos en esta y probablemente en el Cince, que es un poco más largo, se va a tardar un poquito más. Pero tampoco exageradamente más. Vean, en estos pocos minutos, lo que acabamos de hacer es descargar la información, descomprimirla y dejar lista los datos, ¿no? 20 segundos, tardó más porque es mucha información. Después le dices ls content de 9 parquets y eso hace un listado de los archivos que están en esta ruta. Esto lo hago para que se hagan conscientes de que existe una ruta en donde están todos los parquets. Muy bien, pues ya tenemos los datos descargados y todo instalado en minutos. Ahora vamos a
el código súper importante a ejecutarlo, que esto lo que me va a hacer es activar Spark en este equipo. Vean, aquí no está ocupando realmente casi nada en este momento. Y de hecho creo que a lo largo del tutorial no utiliza casi nada, ¿no? Pero básicamente lo que haces es ejecutar, digamos, levantar el pequeño clúster de Spark para que utilice los 4 hilos de ejecución de tu máquina y los 16 GB en RAM y puedas utilizar Big Data. 23 segundos, ya acabo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué sigue? Pues ejecutar los diferentes queries, mostrar los datos, vean aquí muestra el esquema, ¿no? Ahí va a ser el show de los datos. Después, todo lo que les estuve explicando, ahí crea la tabla virtual. Aquí hacemos una limpieza de datos, ¿no? Aquí ensamblamos el vector de K-medias. Aquí está, vean. Después, calculamos K-medias. Vean, o sea, estos son miles de registros y va a hacer un análisis de K-medias con esas 5 variables que afortunadamente están en porcentajes, de tal manera que va a ser, digamos, o va a ser bastante bien, ¿no? K-medias, pero lo hace muy rápido, ¿no? 11 segundos hicimos ya la predicción. Después de eso, ya lo que hacemos es calcular el resumen de los clusters con el group by. Ya con esto nos damos una idea, pero mejor lo pasamos a pandas. Aquí vean cómo al decirle DF Clusters ya estamos en otra tecnología, ¿no? En pandas. Esto no es tan Big Data, pero es muy eficiente. Hacemos el import necesario y lo que vamos a hacer aquí es generar la gráfica de radar para analizar los clusters, ¿no? Determinamos los colores y generamos los datos geográficos reproyectados a la información 4326. Miren, aquí hay una línea comentada que te da una idea de cómo le puedes hacer para guardar este mapa. Aquí vean, vas a guardar este mapa en My Drive y tengo una carpeta que se llama GeoBig Data Nube 2022 y creo otra carpeta que se llama resultados y ahí voy a guardar estos archivos shape. O sea, esta es la forma que tienes para sacar los datos a tu disco personal. ¿Sale? Eso lo dejo comentado ahí para que les sea de utilidad. Y finalmente generamos la función, calculamos el mapa y finalmente vamos a desplegar el mapa, ¿no? Voy a dejar que procese un momentito. Y ahora sí, le dices, bueno, voy a cerrar esto para que tenga suficiente espacio y ya está, ¿no? Si se fijan, esto lo que nos va a hacer es generarnos un mapa de colores en donde verde significa que ahí hay internet, que en la mayoría de las viviendas de esa manzana hay internet, hay todas las variables que nos interesaron y en el caso de rojo es que hay menos, de amarillo menos y en rojo menos, ¿no? Y vean cómo ahí está Aguascalientes, digamos, en función del acceso que tiene a las variables de interés, ¿no? Hay una zona norte con más recursos, una zona nororiente más vulnerable, el centro a lo mejor medio, etcétera, ¿no? Ya es un análisis de un especialista diferente, ¿no? Pero ya ahí lo que hicimos fue generar la visualización a partir de los análisis que estamos planteando. Finalmente, lo que hacemos es leer datos del DNUE para hacer otro mapa, pero ese mapa lo que va a hacer es calcular la densidad de farmacias, ¿no? Y con esa densidad de farmacias, esto sí se va a tardar, creo que, si mal no recuerdo, creo que esto se tarda como 2 minutos. Entonces vamos a dejarlas ahí un ratito. Aquí vamos a dejar corriendo esto mientras hago el cierre y podemos ver el mapa, ¿no? Ahí está. Entonces ese mapa se va a ver ahorita. Entonces, si se fijan, este tutorial tiene como intención mostrarles de una manera muy práctica e integrada el manejo de datos sociodemográficos del INEGI y también de las unidades económicas de todo México, también del INEGI. Estos son proyectos de datos abiertos que tú vas a tener acceso y que puedes procesar. Y lo que estamos haciendo en este taller es simplemente acercarte a una herramienta de procesamiento de ciencia de datos llamada Python y llamada Google Colab con herramientas de Big Data como Apache Spark y Apache Sedona como los acabamos de ver, ¿no? Vean, ya acabó.
y ahorita se va a mostrar, ¿no? Yo lo que he notado es que es un poquito inestable, sin embargo, suficientemente bueno. A ver, déjenme darle aquí F11 para ver, ¿no? O sea, para ver, aquí vean, aquí significa que amarillo es verde bandera y este verde, pues es que hay muchas farmacias, acá se empieza a haber menos acceso a farmacias, etcétera, ¿no? Dependiendo de la zona de la ciudad que veas, ¿no? Ahora, es importante que sepan que estamos trabajando con todo el estado de Aguascalientes. Por lo tanto, todas las manzanas que hayan sido dadas de alta en el censo, pues van a tener eh, esta información. Pero bueno, voy a dejar de compartir pantalla nada más para despedirme. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad o les sea de utilidad para que puedan llevar a cabo sus propios análisis de información. Y bueno, pues para mí será un gusto contestar sus preguntas posteriormente. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.